Barichara, ese pueblito más lindo de Colombia, ya lo vamos a ver. Te contaré todo lo que necesitas saber para visitar este hermoso destino en Colombia, desde cómo llegar, dónde hospedarte, mis recomendaciones para comer y el tour que yo volvería a hacer para conocer los lugares imperdibles de este hermoso destino en Colombia. Siéntate, toma nota y quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Barichara se encuentra a 3 horas de Bucaramanga y a 7 horas de Bogotá, con un clima cálido en el día pero fresco en las noches. Si vas en bus, te recomiendo que llegues a San Gil y de allí tomas un micro hasta Barichara. Estoy en el parque de Barichara Santander y sí, tuve que madrugar para verla así de sola porque estamos en plena Semana Santa y está muy lleno. Este pueblito es demasiado visitado tanto por locales como extranjeros, entonces planea muy bien tu visita. Barichara tiene una oferta gastronómica y hotelera que no te vas a imaginar. De hecho, casi no cabe la gente aquí en este pueblo para venirla a visitar y más en temporada alta. Esta catedral que ven acá se llama Inmaculada Concepción de Barichara. Se estima que fue creada aproximadamente en 1838, entonces historia tiene bastante. Muy cerca de aquí vas a encontrar otro pueblito que se llama Guane. En Guane hay un museo y también lo vamos a visitar. Si has venido a este pueblito, déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, a dónde fuiste a comer y si tienes alguna recomendación para próximos viajeros. Te repito, si quieres ver la plaza así de llena, tendrás que madrugar muchísimo. Está esta chivita que hace algunos tours durante el día a los viajeros y bueno, el parque que es bien bonito y bueno, está lleno de esculturas hechas de una roca que es específica de acá. La temperatura de este lugar oscila entre los 19 y 26 grados. Durante el día hace bastante calor, trae buen protector solar, que es importante. Un gorro no te va a sobrar. ¿Dónde hospedarte? Y es que si vienes en bus, lo mejor es que te hospedes en el centro de Barichara, lo más cercano a la plaza principal. Hay muchísimas opciones, pero si tienes carro, podrás explorar otros lugares. Yo me hospedé a 10 minutos del pueblo en un hotel llamado Serranía del Viento. Un lugar excepcional, que lo escogí por su vista y la tranquilidad de sus habitaciones. Más adelante te mostraré un poco más de este hotel. Y empecemos por las recomendaciones de la comida. Hoy estamos en Pizzería Siete Tigres, en Barichara, Santander. De entrada nos trajeron estas pitas con 3 salsas, pesto, tomate y hummus. El restaurante es muy acogedor, no hay tantas mesas, así que ven con tiempo. A nuestra salida ya había muchísima gente esperando. Así luce por fuera el local si llegas después de las 7 de la noche. Aquí unos linguinis en pasta artesanal con salsa boloñesa y bastante parmesano. Y una pizza muy recomendada por la casa. Estaba deliciosa. Esta era la pizza de Jero. Pídansela. Estaba muy rica. No se van a arrepentir. Venir de noche al parque es algo que también tienes que hacer. Mira lo linda que se alumbra la iglesia de Barichara. En Barichara está prohibido encender música a todo volumen en cualquier momento del día. Esto lo hace un pueblito increíblemente tranquilo. Sin embargo, podrás cenar o tomar alguna cerveza alrededor del parque. Aprovecha y tómate una linda foto. Durante el día, no olvides ingresar al templo. Abre muy temprano, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Pero antes de entrar, nuevamente te muestro la diferencia del gentío de noche a temprano en la mañana. Barichara fue fundada en 1705 y parece haberse quedado detenida en el tiempo. Esto la hace uno de los pueblitos más lindos de Colombia. Barichara en idioma guane significa lugar de descanso. También a sus habitantes se les conoce como patiamarillos. Creería que por el color de la tierra santanderiana. Por último, Barichara pertenece a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y a su vez el centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1975. Esta iglesia fue construida en 1838. Entrando en la iglesia, lo que más resalta son las 10 columnas que soportan los arcos dentro de la estructura central. También sobresale su altar mayor que está recubierto por láminas de oro. Definitivamente Barichara me ha dejado sin aliento. Espero tú puedas visitarlo pronto. Si te está gustando este video, quiero que pares, le des like,
comparte y suscríbete en este canal de viajes para que te conviertas en un viajero experto. También sígueme en Instagram, donde podrás ver dónde me encuentro en tiempo real. Además que compartiré más tips viajeros que seguro te servirán un montón. Prepárate para tomar el famoso tuk-tuk. Los verás por todo el pueblito. El costo está entre los 35.000 y 45.000 pesos por tuk-tuk. Dura aproximadamente 2 horas este tour. Te llevarán por los puntos más representativos de Barichara y te ayudarán a tomarte unas bonitas fotos, y si vas en familia, mejor. Una de las paradas es la Capilla de Santa Bárbara. Hace aproximadamente 4 meses hubo un temblor muy fuerte en Santander y se debilitaron partes de las estructuras. Entonces en este momento le están haciendo un mantenimiento para volverla a abrir al público. Fue fundada en 1705, fue la primera iglesia de Barichara. Entonces tiene toda la historia que se imaginen. Enfrente de esta iglesia podrás degustar el sabajón, una bebida típica, y las hormigas culonas. Otra de las paradas es la famosa calle Encanto. Normalmente está llena de gente, pero podrás esperar tu turno. El camino del Lenguerque es un camino de historia que por muchos años comunicó muchas ciudades y pueblitos importantes, no solo en Santander, sino desde Venezuela, y por aquí caminaron todos nuestros próceres. Este camino comunica desde Barichara, Santander, hacia Guane, que es el próximo pueblo que queda aquí nomás. Entonces son muchos caminos empedrados, muy largos, de mucha historia. Esta caminata hasta Guane podría hacerse en 1 hora y media aproximadamente, y desde el parque de Guane podrás transportarte de vuelta. En un momento iremos allí. Si sabes algo más de historia de este camino, te leo en los comentarios. Esta es una de las paradas que hacemos en el recorrido por Barichara. Este es el primer mirador. Aquí también puedes parar y tomarte una gaseosa, una cerveza, etcétera, etcétera. Desde aquí vas a poder ver 2 pueblitos. Uno de los pueblos se llama Galán y queda en esa dirección. El segundo pueblo se llama La Fuente y queda en ese valle. Este es el cañón del río Suárez. El río Suárez nace en la laguna de Fuquene, en Boyacá, y termina en el río Chicamocha. Estos 2 cañones son los más grandes de Santander y de los más grandes del mundo. Disfrútalos por ti mismo. Otra de las paradas que vamos a hacer es el taller de tierra. Ya les voy a mostrar qué es lo que podemos ver aquí. Nosotros somos un lugar, un espacio donde ofrecemos experiencias con la tierra. Para nosotros la esencia de Barichara se encuentra en la tierra, porque con ella se construyen las casas, con la tapia pisada, que es la que está atrás de ustedes, la de la foto. La tapia pisada es un sistema de construcción que fue traído por los españoles y consiste en utilizar ese tipo de formaleta o cajón que se llama tapial. El tapial tiene 2 metros de largo, 1 metro de alto y 50 centímetros de ancho, y por adentro van agregando tierra con agua que es semiseca y la van pisando con los pisones. El tapial, como está conformado por partes, se puede desarmar y se va ubicando hacia los lados, y así es como van armando los bloques y construyen las casas acá en Barichara. ¿Qué es este año? Sí, señora. Entonces sí se le echa popó. Todos los mitos son ciertos. No, pero de hecho en la antigüedad también echaban sangre. Entonces ya saben, las experiencias van desde 40.000 pesos, donde puedes hacer un imán para tu nevera, 70.000, 100.000 pesos tienes que reservar, y bueno, hay 2 sedes, una aquí donde estamos en este momento, que es cerca al mirador, y otra a una cuadra del parque más o menos, abierto hasta las 6:30 en la sede del parque. Y vamos por mitad de esta aventura. En los comentarios te dejaré información relevante para planear tu próximo viaje a Barichara. Incluso un descuento para comprar tu seguro de viaje para tus próximas vacaciones. En este punto solo podrás ingresar en tuk-tuk o bus turístico, ya que carros particulares están prohibidos. Si no, tendrás que caminar alrededor de 25 minutos. Estamos en el Salto del Mico, el lugar más famoso de Barichara. Desde aquí te vas a poder tomar las fotos, la foto más específica, que aquí te dejo una foto mía. Y bueno, es un lugar muy bonito donde puedes ver todo el cañón. Acércate siempre con mucha precaución. El guía nos dice que a diario caen celulares, gorros y bolsos por el viento fuerte que puede llegar a correr. El guía nos llevará al último punto, el cementerio de Barichara. Aquí te dejo los horarios. Sin embargo, como estuve más tiempo, volví para tomar estas lindas imágenes.
Las historias de este cementerio son incontables. Su particularidad es única en el mundo. Un lugar que en definitiva tendrás que recorrer y con mucho respeto, tomarte algunas fotos. Este recorrido no termina. Ya hace hambre, así que les mostraré un lugar increíble. Uno de los restaurantes que planeé venir cuando estaba mirando qué lugares visitar en Barichara es este, Elvia Cocina Local. Es un restaurante candidato a estrella Michelin. Tiene una fusión de muchas cosas locales, santanderianas, en platos muy lindos que en redes sociales los vi muy chéveres, así que decidí reservar hace aproximadamente 20 días. Las reservas tienen que ser con tiempo, porque siempre están agotadas, entonces planea tu visita. Ya te voy a mostrar cómo nos va en este restaurante. Sin embargo, llegamos muy temprano a la hora de nuestra reserva, así que caminamos un poco por esa misma calle y descubrimos un lugar mágico. Tómate una bonita foto y siempre podrás descubrir una calle increíble en este hermoso pueblo. Ya dentro del restaurante te ubicarán en tu mesa. Pausa el video y lee los precios del menú en 2024. Nunca había ido a un restaurante parecido. Me pareció increíble la forma en que todos en equipo preparan en tiempo récord los más exquisitos platos. Aquí una entrada de cangrejo y unas croquetas de carne oreada. También venía de cortesía un pancito de queso con una salsa de mango. Las croquetas vienen con un ají de sandía. Mejor dicho, todo estaba increíble. Él es el chef y así comanda a su equipo. Yo la verdad seguía sorprendido de ver todo este proceso. Nuestros fuertes fueron la trucha y el pollo rostizado. Y para terminar, el postre recomendado de la casa, el postre Elvia. El total de la cuenta fueron 276,000 pesos. Caro o barato, lo dejo a tu consideración, pero fue mi regalo de cumpleaños y la experiencia valió la pena. En este camino por los pueblos de Santander llegamos a Guane. Este municipio es mucho más pequeño que Barichara, hace más calor porque toca bajar y ya les voy a mostrar lo lindo que es este pueblo y algo de su historia. Móncora, hoy Guane, fue escogido por los españoles para concentrar a los indígenas guanes sobrevivientes y adoctrinarlos. Esta iglesia, llamada Santa Lucía de Guane, fue establecida en 1622, donde fueron bautizados 134 indígenas, entre ellos los últimos caciques Móncora. Este es un pueblito también detenido en el tiempo. El actual templo fue construido en 1786. Ahora visitaremos uno de sus atractivos turísticos. Listo, terminamos el Museo Paleontológico y Arqueológico de Guane. Cuenta con 3 salas. La primera es de fósiles, la segunda es de cultura guane y la tercera son objetos... ¿Qué era? Y la tercera es de objetos católicos y de imágenes, etcétera. Solo pueden entrar grupos reducidos y se entran cada 30 minutos. La entrada cuesta 10,000 pesos y pues cada media hora van a ser los ingresos. A 3 cuadras del parque de Guane encontrarás un mirador, muy parecido al de Barichara. Hay una buena cafetería con una linda vista y también podrás tomarte una bonita foto. Olvidé mencionarles que el camino en carro hasta Barichara dura 20 minutos. La carretera es un poco angosta, así que ten cuidado al conducir. De vuelta en la habitación, aprovecho a mostrarles cómo es la habitación por dentro. Una casita en tapia pisada muy acogedora, y lo que más me gustó fue el baño a cielo abierto. Literalmente a cielo abierto. A mí me gustó muchísimo. Para cenar te recomiendo muchísimo Boró, de comidas rápidas. Había fila y me dio pereza esperar, pero estaba bien recomendado. Así que encontré otro restaurante a una cuadra arriba del parque que estaba rico. Las opciones de comida son muchísimas. Siempre revisa Google Maps. Me compré un helado artesanal, tiene esta formita, es de cheesecake de limón envuelto en chocolate blanco, está súper rico y aquí les dejo la esquina para que vayan y lo compren si quieren. Está muy bueno, vale 9,500 pesos, está caro pero está muy rico. Las tienditas conservan su historia.
Realmente cada calle de Barichara parece detenida en el tiempo. En todo el parque siempre podrás encontrar tuk-tuk, que son los taxis de aquí. Con ellos es quien puedes negociar los tours por el pueblo. A mí me encantan los hoteles tranquilos y con desayuno incluido, y este no fue la excepción. Hoy amaneció haciendo un clima que me encanta. Entonces, ¿qué opinas de desayunar con este clima y esta tranquilidad? Te leo en los comentarios. Descubriendo un poco este hotel, vemos que tiene muchos libros y encontré este, Barichara, el sabor de la tradición. Y en la parte de arepas me he dado cuenta de que la famosa arepa santanderiana, uno de los ingredientes es ceniza. Eso no lo sabía. Y aparte de esta arepa existe la arepa de millo y también la arepa cari seca. ¿Conocías alguna de estas? Adicional, hay muchos tipos de sopas santanderianas, incluido el famoso mute santanderiano. Mi mamá prepara uno increíble. Así que disfruta tu estadía con deliciosa comida y hermosas vistas en este hotel. Y para quienes me preguntan cuánto cuesta la noche, están alrededor de 250,000 pesos por habitación de 2 personas, incluido el desayuno. No es barato, pero créeme que hay más caros y realmente compensa la relación calidad-precio y descanso. Te dejo más información en la descripción. Seguimos con la comida y descubrimos Mija Restaurante. Es un lugar muy acogedor, en una casona típica colonial. Este lugar también cuenta con hospedaje. Y llegó mi plato. Esto es un puré de yuca, una zanahoria encurtida, esto es cabrito y esto es una galleta de maíz con un ajicito de aguacate. Esto es el mismo caldo con el que se cose el cabrito y ya les digo qué tal está. Los platos estaban muy buenos. Los platos quedaron completamente desocupados. Precios entre 40,000 y 50,000 pesos por plato y el postre va por cuenta de la casa. Ahora dime tú, ¿cuándo vendrás a Barichara para que veas todo esto de primera mano? Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. No olvides seguirme en mis redes sociales, darle me gusta y suscribirte al mejor canal de viajes. Te dejo aquí otros videos de Santander ya que este viaje aún no termina. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.